La mayor batalla que enfrentarás en tu vida es la que libras contra ti mismo. No hay enemigo más desafiante que tus propias dudas, miedos y excusas. Cada día tomamos decisiones que definen nuestra dirección. ¿Avanzamos o nos quedamos estancados? El estoicismo ofrece respuestas claras. En lugar de buscar el control externo, nos enseña a dominar lo único que realmente podemos: nuestra mente y nuestras reacciones. No se trata de evitar el dolor o la adversidad, sino de utilizarlos como combustible para crecer. Hoy te comparto 3 lecciones clave para ganar esa batalla interna. Aprenderás a dejar de lado el miedo, a cultivar la resiliencia y a tomar decisiones que te acerquen a tu mejor versión. Descubrirás cómo los grandes estoicos transformaban los obstáculos en oportunidades y cómo tú también puedes hacerlo. La filosofía estoica no solo te prepara para sobrevivir, sino para ser imparable. El cambio no ocurre por azar, sino cuando decides enfrentarte a ti mismo y convertirte en alguien inquebrantable. Detente un segundo antes de seguir. Dite a ti mismo: a partir de hoy, doy lo mejor de mí en todo momento. Comenta: ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. 1. Conócete a ti mismo. El primer paso hacia la victoria. El autoconocimiento es el cimiento sobre el cual se construye una vida estoica. No se trata de un ejercicio superficial, sino de una inmersión profunda en tus pensamientos, emociones y motivaciones. Como dijo Séneca, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Este proceso te permite identificar tus miedos, debilidades y fortalezas, dándote las herramientas para enfrentar la vida con claridad y propósito. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Marco Aurelio reflexionaba: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto significa que, al conocerte a fondo, puedes decidir qué te afecta y qué no. Por ejemplo, si descubres que tiendes a la impaciencia, puedes trabajar en cultivar la calma y la perseverancia. El autoconocimiento también implica reconocer tus fortalezas. No se trata solo de enfocarse en lo negativo, sino de entender cómo puedes usar tus cualidades para superar desafíos. Imagina que eres un general en una guerra. Para ganar, necesitas conocer tanto las debilidades de tu ejército como sus puntos fuertes. De la misma manera, al conocerte a ti mismo, puedes trazar estrategias más efectivas para enfrentar la vida. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un viaje constante, una práctica diaria de observación y reflexión. Pregúntate: ¿qué me hace feliz? ¿Qué me causa ansiedad? ¿Cómo reacciono bajo presión? Estas respuestas te ayudarán a construir una base sólida para tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus objetivos. El autoconocimiento no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Es el primer paso para vivir una vida auténtica y libre de influencias externas que no contribuyen a tu crecimiento. Como dijo Epicteto: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Este desapego de las expectativas irreales solo es posible cuando te conoces profundamente y aceptas quién eres, con tus luces y sombras. El autoconocimiento es, en esencia, la llave para ganar la batalla contra ti mismo. Cuando sabes quién eres, puedes avanzar sin miedo, porque ya no dependes de la aprobación externa ni de circunstancias favorables. Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, imparable y dueño de tu vida. Este proceso también implica aceptar que no eres perfecto y que está bien cometer errores.
El estoicismo no busca la perfección, sino la mejora constante. Al reconocer tus fallas, puedes aprender de ellas y crecer. Por ejemplo, si descubres que tiendes a ser impulsivo, puedes practicar la pausa antes de actuar, permitiéndote tomar decisiones más reflexivas. Además, el autoconocimiento te ayuda a establecer límites saludables. Saber qué estás dispuesto a aceptar y qué no te permite proteger tu paz mental y emocional. Esto es crucial en un mundo lleno de distracciones y demandas externas. Al definir tus límites, te aseguras de que tus acciones estén alineadas con tus valores y no con las expectativas de los demás. Finalmente, conocerte a ti mismo te permite vivir con integridad. Cuando actúas de acuerdo con tu verdadero ser, experimentas una sensación de coherencia y paz interior. Esto no significa que siempre será fácil, pero sí que estarás en el camino correcto hacia una vida plena y significativa. El autoconocimiento es, por tanto, el cimiento sobre el cual se construye una vida estoica. Sin él, es imposible avanzar con claridad y propósito. Al entender quién eres, puedes enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación, sabiendo que tienes las herramientas internas para superarlo. Este viaje de autodescubrimiento no tiene un final, sino que es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Cada día es una oportunidad para conocerte mejor y, en consecuencia, para vivir de manera más auténtica y alineada con tus principios. El autoconocimiento no solo te permite ganar la batalla contra ti mismo, sino que también te prepara para enfrentar las adversidades externas con serenidad y fortaleza. Al saber quién eres, puedes navegar por la vida con mayor claridad y propósito, convirtiéndote en una persona imparable. Este proceso de introspección y autodescubrimiento es, en última instancia, lo que te permitirá avanzar sin miedo, enfrentando cada desafío con la certeza de que tienes el poder de superarlo. El autoconocimiento es, por tanto, el primer y más importante paso en el camino hacia una vida estoica y plena. Al final, conocerte a ti mismo no es solo un acto de sabiduría, sino también de coraje. Requiere enfrentar tus miedos, aceptar tus debilidades y celebrar tus fortalezas. Pero es precisamente este acto de valentía lo que te permitirá vivir una vida auténtica y libre, guiada por tus propios principios y valores. El autoconocimiento es, en definitiva, la clave para ganar la batalla contra ti mismo y avanzar sin miedo, convirtiéndote en una persona imparable y dueña de su propio destino. 2. Acepta lo que no puedes controlar. La vida está llena de imprevistos. Desde el clima hasta las acciones de los demás, hay innumerables factores que escapan a nuestro control. El estoicismo nos enseña que luchar contra lo inevitable es una batalla perdida. En lugar de gastar energía en resistir lo que no podemos cambiar, debemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos: nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea es fundamental para entender que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. La aceptación no es sinónimo de resignación. No se trata de rendirse o de adoptar una actitud pasiva ante la vida. Por el contrario, es un acto de sabiduría que nos permite conservar nuestra energía para lo que realmente importa. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Puedes enojarte, gritar y maldecir, pero eso no hará que los coches avancen más rápido. En cambio, si aceptas la situación y decides usar ese tiempo para escuchar un podcast o reflexionar, transformas un momento frustrante en una oportunidad para aprender o relajarte. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Acepta humildemente
Lo que no puedes cambiar, cambia lo que puedes y sé sabio para distinguir entre ambos. Esta distinción es crucial. No podemos controlar que alguien nos critique, pero sí podemos elegir cómo reaccionar, con ira o con serenidad. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos llevar un paraguas. La clave está en enfocar nuestra atención y esfuerzos en lo que está bajo nuestro control y dejar ir lo que no lo está. La aceptación también nos libera de la carga del perfeccionismo y la necesidad de controlarlo todo. Muchas personas sufren porque quieren que todo salga exactamente como lo han planeado. Sin embargo, la vida rara vez sigue un guión preestablecido. Aferrarse a expectativas irreales solo genera frustración y ansiedad. En cambio, cuando aceptamos que los imprevistos son parte de la vida, nos volvemos más flexibles y resilientes. Un no. Ejemplo práctico de esto es cómo enfrentamos los fracasos. En lugar de verlos como algo negativo, podemos aceptarlos como oportunidades para aprender y crecer. Un estoico no se lamenta por lo que salió mal, sino que se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? Esta mentalidad transforma los obstáculos en peldaños hacia el éxito. La aceptación también nos ayuda a cultivar la gratitud. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, empezamos a apreciar lo que sí tenemos. En lugar de enfocarnos en lo que falta, valoramos lo que está presente. Esto no solo nos trae paz, sino que también nos permite vivir con mayor plenitud y satisfacción. Aceptar lo que no podemos controlar es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Nos libera de la ansiedad, nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y nos ayuda a vivir con mayor serenidad y propósito. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Al aceptar la realidad tal como es, evitamos sufrimientos innecesarios y nos abrimos a una vida más plena y significativa. Este principio no solo es aplicable a situaciones cotidianas, sino también a los grandes desafíos de la vida. Enfrentar una enfermedad, la pérdida de un ser querido o un revés profesional puede ser devastador, pero la aceptación nos da la fortaleza para seguir adelante. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí podemos elegir cómo responder, con desesperación o con dignidad. La aceptación no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante, un hábito que se cultiva día a día. Requiere paciencia, humildad y sobre todo una mente abierta, pero los beneficios que trae son invaluables. Paz interior, claridad mental y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En última instancia, aceptar lo que no podemos. Controlar no es una debilidad, sino una fortaleza. Es la capacidad de reconocer nuestros límites y al mismo tiempo enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos. Esta actitud nos convierte en personas más serenas, resilientes y sobre todo libres. El estoicismo nos recuerda que la vida es como un río. No podemos controlar su corriente, pero sí podemos aprender a navegar en ella. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos convertimos en capitanes de nuestro propio destino, capaces de avanzar con confianza y serenidad, sin importar las tormentas que encontremos en el camino. No todos están listos para este tipo de sabiduría. ¿Tú lo estás? Comenta, quiero más, y sé parte de quienes buscan la verdadera fortaleza interior. Suscríbete y mantente cerca. 3. Transforma los obstáculos en oportunidades. Los desafíos no son barreras, sino escalones para el crecimiento. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. La capacidad de ver en cada dificultad una oportunidad para evolucionar. Como dijo Marco Aurelio,
el obstáculo se convierte en el camino. Esta frase encapsula la idea de que lo que parece un impedimento puede, en realidad, ser el catalizador para nuestro desarrollo personal y profesional. La vida está llena de situaciones que no elegimos, un proyecto que fracasa, una crítica inesperada, una enfermedad o incluso una pérdida personal. Frente a estas circunstancias, tenemos dos opciones: dejarnos vencer por la frustración o usar la adversidad como una herramienta para fortalecernos. El estoicismo nos invita a adoptar la segunda opción. En lugar de ver los obstáculos como algo negativo, podemos verlos como maestros que nos enseñan lecciones valiosas. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Thomas Edison. Cuando su laboratorio se incendió, destruyendo años de trabajo, él no se desesperó. En cambio dijo: «Gracias a este incendio, todos mis errores han sido eliminados. Ahora puedo empezar de nuevo». Esta mentalidad transformó una tragedia en una oportunidad para reiniciar con más sabiduría y experiencia. El estoicismo nos enseña que los obstáculos no son externos, sino que están en nuestra mente. Es nuestra percepción de las dificultades lo que determina si nos paralizan o nos impulsan. Epicteto decía: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa». Esto significa que aunque no podemos controlar lo que nos ocurre, sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos a ello. Por ejemplo, imagina que pierdes tu trabajo. Puedes verlo como un fracaso y hundirte en la desesperación. O puedes verlo como una oportunidad para explorar nuevas carreras, aprender nuevas habilidades o incluso emprender un negocio propio. La situación es la misma, pero tu actitud hacia ella puede cambiar completamente el resultado. Transformar los obstáculos en oportunidades también requiere creatividad y flexibilidad. A veces, lo que parece un problema insuperable puede ser resuelto con un cambio de perspectiva. Un estoico no se queda atrapado en el ¿por qué esto me pasó a mí?, sino que se pregunta: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo usar esta situación a mi favor? Esta mentalidad proactiva es la clave para convertir los desafíos en ventajas. Además, los obstáculos nos ayudan a desarrollar cualidades como la resiliencia, la paciencia y la perseverancia. Cada vez que superamos una dificultad, nos volvemos más fuertes y preparados para enfrentar futuros desafíos. Como dijo Séneca, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Un ejemplo práctico de esto es el entrenamiento físico. Cuando levantas pesas, estás literalmente creando pequeños desgarros en tus músculos. Sin embargo, es precisamente este proceso de ruptura y reparación lo que hace que tus músculos crezcan y se fortalezcan. De la misma manera, las dificultades en la vida nos desgarran emocional y mentalmente, pero también nos dan la oportunidad de reconstruirnos más fuertes que antes. La capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades también nos ayuda a vivir con mayor gratitud. En lugar de quejarnos por lo que nos falta o por lo que salió mal, podemos agradecer por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento. Esto no solo nos hace más felices, sino que también nos permite enfrentar la vida con una actitud más positiva y constructiva. Los obstáculos no son enemigos, sino aliados en nuestro camino hacia el crecimiento. Nos enseñan a ser más resilientes, creativos y adaptables. Nos ayudan a descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos y a superar limitaciones que creíamos insuperables. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Este principio no solo es aplicable
a situaciones individuales, sino también a desafíos colectivos. En tiempos de crisis, como una pandemia o una recesión económica, las sociedades que logran ver las oportunidades en medio del caos son las que emergen más fuertes y unidas. Transformar los obstáculos en oportunidades no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es una habilidad que se cultiva con práctica y paciencia. Requiere una mente abierta, una actitud positiva y una voluntad inquebrantable de aprender y crecer. Pero los beneficios que trae son invaluables. Una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida, una mayor satisfacción personal y una sensación de empoderamiento que nos permite avanzar con confianza y determinación. En última instancia, los obstáculos no son el fin del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Nos desafían, nos prueban y en última instancia nos transforman. Al aprender a verlos como oportunidades, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de construir una vida plena y significativa, sin importar las dificultades que encontremos en el camino. 4. Domina tus emociones, no dejes que ellas te dominen. Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana. Alegría, tristeza, ira, miedo, todas son respuestas naturales a lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, aunque no podemos evitar sentir emociones, sí podemos decidir cómo actuar frente a ellas. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea es fundamental para entender que nuestras emociones no tienen que controlar nuestras acciones. El primer paso para dominar las emociones es reconocerlas. Muchas veces actuamos de manera impulsiva porque no nos detenemos a identificar lo que estamos sintiendo. ¿Es ira lo que sientes o quizás frustración? ¿Es tristeza o tal vez decepción? Nombrar las emociones nos ayuda a entenderlas y por lo tanto a manejarlas mejor. Marco Aurelio reflexionaba: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Una vez que identificamos nuestras emociones, el siguiente paso es practicar la pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, tomarnos un momento para respirar y reflexionar puede marcar la diferencia entre una respuesta impulsiva y una acción consciente. Imagina que alguien te critica en el trabajo. Tu primera reacción podría ser defenderte o contraatacar, pero si te detienes a pensar, quizás descubras que la crítica tiene algo de verdad o que la persona estaba teniendo un mal día. Esta pausa te permite responder con calma y racionalidad, en lugar de dejarte llevar por la ira. El estoicismo no propone suprimir las emociones, sino entenderlas y canalizarlas de manera constructiva. Séneca decía: la ira es como una tormenta, si esperas un momento pasará. Esto no significa ignorar lo que sentimos, sino evitar que las emociones intensas nublen nuestro juicio. Por ejemplo, en lugar de actuar por ira, podemos usar esa energía para resolver el problema que la causó. Practicar la calma en situaciones difíciles no es fácil, pero es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. Una técnica útil es la visualización. Imagina cómo te gustaría reaccionar en una situación estresante, con serenidad, claridad y control. Visualizar esta respuesta te ayuda a prepararte mentalmente para cuando la situación ocurra en la realidad. Otra herramienta poderosa es la reflexión diaria. Al final del día, revisa cómo manejaste tus emociones. ¿Reaccionaste de manera impulsiva? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Este ejercicio no solo te ayuda a aprender de tus experiencias, sino que también te prepara para futuros desafíos.
Dominar las emociones también implica aceptar que no siempre podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Por ejemplo, si sientes ansiedad antes de una presentación importante, en lugar de luchar contra esa sensación, puedes aceptarla y usarla para prepararte mejor. La ansiedad, en este caso, puede ser una señal de que te importa el resultado, lo que te motiva a dar lo mejor de ti. Además, el dominio emocional nos permite mantener relaciones más saludables. Cuando no dejamos que las emociones negativas dicten nuestras acciones, podemos comunicarnos de manera más efectiva y resolver conflictos de manera constructiva. Esto no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos trae paz interior. En Nietzsche Tschundin, última instancia, dominar las emociones es un acto de libertad. Nos libera de ser esclavos de nuestros impulsos y nos permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al controlar nuestras emociones, controlamos nuestros pensamientos y por lo tanto nuestra calidad de vida. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere paciencia, autoconocimiento y disciplina. Pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor claridad mental, relaciones más sólidas y una sensación de empoderamiento que nos permite enfrentar la vida con serenidad y confianza. Dominar las emociones no significa volverse frío o indiferente. Al contrario, es aprender a vivir con plenitud, aceptando lo que sentimos sin dejar que nos controle. Es encontrar el equilibrio entre la razón y la emoción, entre la acción y la reflexión. Al hacerlo, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino, capaces de avanzar con calma y determinación, sin importar las tormentas que encontremos en el camino. 5. Vive el presente. El pasado y el futuro son ilusiones. El único momento que realmente existe es el ahora. El pasado ya ha terminado y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, muchas personas pasan sus vidas atrapadas en lo que fue o preocupadas por lo que será, descuidando el único tiempo que realmente tienen, el presente. El estoicismo nos enseña que enfocarnos en el ahora no solo nos libera de arrepentimientos y ansiedades innecesarias, sino que también nos permite vivir con mayor plenitud y propósito. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase nos invita a actuar en el presente, en lugar de quedarnos atrapados en reflexiones infinitas sobre el pasado o el futuro. El pasado, aunque lleno de lecciones, es inalterable. Por más que nos lamentemos por errores cometidos o oportunidades perdidas, no podemos cambiar lo que ya sucedió. Epicteto decía, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y estarás en paz. Esto no significa ignorar el pasado, sino aprender de él sin permitir que nos defina o nos paralice. Por ejemplo, en lugar de lamentarte por una decisión equivocada, puedes usar esa experiencia para tomar mejores decisiones en el presente. Por otro lado, el futuro es incierto. Gastar energía preocupándonos por lo que podría suceder es como intentar controlar el viento, inútil y agotador. Séneca reflexionaba. El futuro nos tortura, el pasado nos encadena, por eso nos escapamos del presente. Esta fuga del ahora nos impide disfrutar de lo que realmente tenemos, el momento presente. Imagina que estás en una reunión con amigos, pero tu mente está ocupada pensando en una presentación que tienes la próxima semana. No solo pierdes la oportunidad de disfrutar de la compañía, sino que también aumentas tu ansiedad sin necesidad. Vivir,
El presente no significa ignorar el futuro por completo. Es posible planificar y prepararse sin caer en la obsesión. La clave está en encontrar un equilibrio, planificar con sabiduría, pero sin permitir que la preocupación por el futuro nos robe la paz de la hora. Por ejemplo, puedes establecer metas y trabajar hacia ellas, pero sin dejar que la ansiedad por alcanzarlas te impida disfrutar del proceso. El presente es también el único momento en el que podemos actuar. No podemos cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero sí podemos tomar decisiones y acciones en el ahora. Esto nos da un poder inmenso, la capacidad de moldear nuestra vida a través de las elecciones que hacemos cada día. Como dijo Marco Aurelio, el arte de vivir es más como la lucha que como la danza, porque está preparado y listo para lo inesperado. Esta preparación no se logra preocupándonos por el futuro, sino actuando con intención en el presente. Practicar la atención plena es una herramienta poderosa para vivir el presente. Se trata de enfocar toda nuestra atención en lo que estamos haciendo en este momento, ya sea trabajar, conversar o simplemente respirar. Por ejemplo, cuando comes, concéntrate en los sabores, las texturas y los aromas. Cuando caminas, siente el contacto de tus pies con el suelo. Esta práctica no solo nos ayuda a disfrutar más de la vida, sino que también reduce el estrés y la ansiedad. Vivir el presente también nos permite ser más agradecidos. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos aquí y ahora, en lugar de lo que falta o lo que podría ser, desarrollamos una mayor apreciación por las pequeñas cosas de la vida. Un estoico no da por sentado el sol de la mañana, el aroma del café o la sonrisa de un ser querido. Sabe que estos momentos son efímeros y por lo tanto los valora profundamente. Vivir el presente es un acto de liberación. Nos libera de las cadenas del arrepentimiento y la ansiedad, permitiéndonos experimentar la vida con mayor intensidad y autenticidad. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Usar la vida significa vivir cada momento con plena conciencia, aprovechando las oportunidades que el presente nos ofrece. Este enfoque no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos ayuda a construir relaciones más significativas. Cuando estamos completamente presentes en nuestras interacciones, escuchamos con atención, respondemos con empatía y creamos conexiones más profundas. Vivir el presente no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere disciplina y autoconciencia, pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor paz interior, mayor disfrute de la vida y una sensación de plenitud que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y confianza. El presente es el regalo más valioso que tenemos. Al aprender a vivirlo plenamente, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino, capaces de avanzar con calma y determinación, sin importar las tormentas que encontremos en el camino. 6. Cultiva la resiliencia. Sé como el roble en la tormenta. La vida te pondrá a prueba. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Las adversidades, los fracasos y los momentos de incertidumbre son inevitables. Sin embargo, lo que define nuestro carácter no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. El estoicismo nos enseña que la resiliencia, la capacidad de adaptarnos y fortalecernos frente a las dificultades, es la clave para mantenernos firmes en medio de las tormentas. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea nos recuerda que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar cómo los enfrentamos. La resiliencia no es una cualidad innata, es una habilidad que se cultiva con el tiempo y la práctica.
implica aprender a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Marco Aurelio reflexionaba: el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que cada dificultad que enfrentamos puede ser un peldaño hacia nuestro desarrollo personal, si elegimos verla de esa manera. Un ejemplo poderoso de resiliencia es la naturaleza. Piensa en un roble durante una tormenta. Sus ramas pueden doblarse bajo la fuerza del viento, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. De la misma manera, cuando cultivamos la resiliencia, desarrollamos raíces emocionales y mentales que nos permiten resistir las tempestades de la vida. Estas raíces están hechas de autoconocimiento, valores sólidos y una mentalidad flexible. La resiliencia no significa ser invulnerable o no sentir dolor. Por el contrario, es la capacidad de sentir el dolor, aceptarlo y seguir adelante. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada vez que superamos una adversidad, nos volvemos más fuertes y preparados para enfrentar futuros desafíos. Una forma práctica de cultivar la resiliencia es a través de la reflexión. Después de enfrentar una dificultad, tómate un momento para analizar cómo la manejaste, qué funcionó, qué podrías haber hecho diferente. Este ejercicio no solo te ayuda a aprender de tus experiencias, sino que también te prepara para futuras situaciones similares. Otra herramienta poderosa es la mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los fracasos como algo definitivo, puedes verlos como oportunidades para aprender y mejorar. Por ejemplo, si no obtienes el trabajo que deseabas, en lugar de desanimarte, puedes preguntarte: ¿qué habilidades necesito desarrollar? ¿Cómo puedo mejorar mi próxima oportunidad? Esta actitud te permite transformar los reveses en pasos hacia el éxito. La resiliencia también se nutre de la conexión con los demás. Tener una red de apoyo, ya sea de amigos, familiares o mentores, puede marcar una gran diferencia en momentos difíciles. Como dijo Marco Aurelio: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto nos recuerda que no estamos solos y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Además, la resiliencia implica mantener una perspectiva amplia. En medio de una crisis, es fácil perder de vista el panorama general. Sin embargo, recordar que las dificultades son temporales y que cada desafío es una oportunidad para crecer puede ayudarte a mantener la calma y la claridad. Séneca reflexionaba: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos invita a no anticipar problemas que aún no han ocurrido y a enfocarnos en lo que podemos hacer en el presente. Cultivar la resiliencia también significa practicar la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que falta o en lo que salió mal, agradece por lo que tienes y por las lecciones aprendidas. Esta actitud no solo te ayuda a mantener una mentalidad positiva, sino que también te da la fuerza para seguir adelante. La resiliencia es lo que nos permite avanzar frente a la adversidad. Nos convierte en personas más fuertes, más sabias y más compasivas. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Al cultivar la resiliencia, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino, capaces de enfrentar cualquier tormenta con serenidad y determinación. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere paciencia, autoconocimiento y disciplina. Pero los beneficios que trae son invaluables.
mayor fortaleza emocional, mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y una sensación de empoderamiento que nos permite avanzar con confianza y serenidad. La resiliencia no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Cuando demostramos fortaleza frente a las adversidades, inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de crecimiento y desarrollo personal. Cultivar la resiliencia es como fortalecer las raíces de un árbol. Nos permite mantenernos firmes frente a las tormentas, adaptarnos a los cambios y seguir creciendo, sin importar las dificultades que encontremos en el camino. Al hacerlo, nos convertimos en personas más fuertes, más sabias y más capaces de vivir una vida plena y significativa. Si este mensaje sacudió algo en tu interior, es porque te habló directamente. ¿Qué harás diferente desde hoy? Escríbelo en los comentarios y ayudemos a otros a hacer lo mismo. 7. Practica la gratitud. Incluso en los momentos difíciles. Encontrar razones para estar agradecido, incluso en situaciones complicadas, no es un acto de negación o de falsa positividad. Es una práctica profunda que transforma la manera en que percibimos el mundo y fortalece nuestra mente frente a las adversidades. El estoicismo nos enseña que la gratitud es una herramienta poderosa para mantener la serenidad y la claridad, incluso en los momentos más oscuros. Como dijo Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta reflexión nos invita a comenzar cada día reconociendo las pequeñas bendiciones que a menudo damos por sentado. La gratitud no niega la existencia del dolor o las dificultades. Por el contrario, nos ayuda a encontrar un equilibrio emocional al recordarnos que, incluso en medio del caos, hay cosas por las que podemos sentirnos agradecidos. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que importa. Esto significa que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos elegir cómo interpretarlas y responder a ellas. Imagina que estás pasando por un momento de estrés en el trabajo. En lugar de enfocarte únicamente en los desafíos, puedes hacer una pausa y reflexionar sobre lo que sí está funcionando. Tal vez tienes un equipo que te apoya, un trabajo que te permite crecer o la salud para seguir adelante. Estos aspectos, aunque pequeños, son razones válidas para sentir gratitud. Al cambiar tu enfoque, reduces la intensidad del estrés y abres espacio para soluciones creativas. La gratitud también nos ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia. En lugar de sentir que nos falta algo, comenzamos a ver lo que ya tenemos. Séneca reflexionaba, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Esto nos recuerda que la felicidad no está en acumular más, sino en apreciar lo que ya poseemos. Por ejemplo, en lugar de quejarte por no tener el coche de tus sueños, puedes agradecer por tener un medio de transporte que te lleva a donde necesitas ir. Practicar la gratitud en momentos difíciles no es fácil, pero es especialmente en esos momentos cuando más la necesitamos. Una técnica útil es llevar un diario de gratitud. Cada noche escribe 3 cosas por las que estás agradecido, sin importar cuán pequeñas o simples parezcan. Este ejercicio no solo te ayuda a enfocarte en lo positivo, sino que también te permite ver patrones y reconocer las cosas que realmente valoras en la vida. La gratitud también fortalece nuestras relaciones. Cuando expresamos agradecimiento hacia los demás, no solo les hacemos sentir valorados, sino que también reforzamos nuestros vínculos emocionales.
Un simple gracias puede transformar una dinámica tensa en una interacción más positiva y constructiva. Como dijo Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto nos recuerda que nuestras acciones de gratitud no solo nos benefician a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Además, la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia. En medio de una crisis, es fácil perder de vista el panorama general y enfocarse únicamente en lo que está mal. Sin embargo, recordar las cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a ver que aunque la situación sea difícil, no todo está perdido. Séneca decía, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos invita a no magnificar los problemas y a encontrar consuelo en las pequeñas cosas que sí están bien. La gratitud también tiene un impacto profundo en nuestra salud mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan menos estrés, mayor satisfacción con la vida y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos. Esto no es sorprendente, ya que la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, lo que reduce la ansiedad y la sensación de carencia. Practicar la gratitud no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de encontrar un equilibrio entre reconocer las dificultades y apreciar las cosas buenas que también están presentes. Por ejemplo, si estás pasando por una ruptura, puedes sentir dolor por la pérdida, pero también puedes agradecer por las lecciones aprendidas y por las personas que te apoyan en ese momento. La gratitud es, en esencia, una forma de entrenar la mente para ver lo positivo, incluso en medio de lo negativo. Nos ayuda a desarrollar una mentalidad más resistente y optimista, lo que nos permite enfrentar los desafíos con mayor serenidad y confianza. Como dijo Epicteto, la felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, pues consiste en ser libre. Al practicar la gratitud, nos liberamos de la necesidad constante de más y aprendemos a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere intención y disciplina, pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor paz interior, mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y una sensación de plenitud que nos permite avanzar con confianza y serenidad. La gratitud no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Cuando expresamos gratitud, inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de positividad y conexión. Practicar la gratitud, incluso en los momentos difíciles, es una forma de honrar la vida en toda su complejidad. Nos permite encontrar luz en la oscuridad, fortaleza en la debilidad y esperanza en la incertidumbre. Al hacerlo, nos convertimos en personas más resilientes, más compasivas y más capaces de vivir una vida plena y significativa. 8. Define tus valores y vive según ellos. Saber lo que realmente importa para ti es como tener un faro en medio de una tormenta. Te guía, te da dirección y te ayuda a mantener el rumbo incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. El estoicismo nos enseña que vivir de acuerdo con nuestros valores no solo nos da claridad en la toma de decisiones, sino que también nos proporciona una sensación de coherencia y paz interior. Como dijo Epicteto, primero, dime quién eres, y luego dímelo con tus acciones. Esta frase resume la importancia de alinear lo que creemos con lo que hacemos. Definir tus valores no es un ejercicio superficial. Requiere introspección, honestidad y coraje. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Es la familia,
la integridad, la libertad, el crecimiento personal, la justicia. Estos principios no son solo palabras, son la brújula que guía tus decisiones diarias, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales. Marco Aurelio reflexionaba: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto nos recuerda que nuestros valores moldean no solo nuestras acciones, sino también nuestra forma de ver el mundo. Vivir según tus valores no siempre es fácil. A menudo implica tomar decisiones difíciles o ir contra la corriente. Por ejemplo, si valoras la honestidad por encima de todo, podrías enfrentarte a situaciones en las que decir la verdad tenga consecuencias incómodas. Sin embargo, actuar en coherencia con tus principios te da una sensación de integridad que nada más puede igualar. Como dijo Séneca, si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Tus valores son ese puerto, ese punto de referencia que te mantiene enfocado incluso cuando las circunstancias cambian. Los valores también nos ayudan a priorizar. En un mundo lleno de distracciones y demandas, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Tener claros tus principios te permite filtrar el ruido y concentrarte en lo esencial. Imagina que valoras el tiempo en familia por encima del éxito profesional. Esto te ayudará a decir no a reuniones innecesarias o a proyectos que te alejen de tus seres queridos. Tus valores actúan como un filtro, permitiéndote tomar decisiones alineadas con lo que realmente te importa. Además, los valores nos dan fuerza en momentos de incertidumbre. Cuando las cosas no salen como esperábamos, es fácil sentirnos perdidos o desanimados. Sin embargo, si tenemos claros nuestros principios, podemos usarlos como un ancla emocional. Por ejemplo, si valoras la resiliencia, un fracaso no te derrumbará, sino que te impulsará a levantarte y seguir adelante. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Tus valores te ayudan a transformar los obstáculos en oportunidades. Vivir según tus valores también te permite construir una vida auténtica. Cuando tus acciones están alineadas con tus principios, experimentas una sensación de coherencia y paz interior. No tienes que fingir ser alguien que no eres, ni vivir según las expectativas de los demás. Séneca decía: el mayor obstáculo para vivir es esperar, que depende del mañana y pierde el hoy. Esto nos invita a vivir de acuerdo con nuestros valores aquí y ahora, sin postergar lo que realmente importa. Definir tus valores también implica aceptar que no puedes complacer a todos. Habrá momentos en los que tus decisiones no serán populares o serán criticadas. Sin embargo, si estás actuando en coherencia con tus principios, la opinión de los demás pierde peso. Como dijo Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Esta paz interior es el resultado de vivir una vida alineada con tus valores. Los valores también nos ayudan a enfrentar los dilemas éticos. En situaciones complejas, donde no hay respuestas claras, tus principios actúan como una guía. Por ejemplo, si valoras la justicia, te resultará más fácil tomar decisiones que beneficien a todos, incluso si eso implica un sacrificio personal. Tus valores te ayudan a navegar por la vida con integridad y propósito. Vivir según tus valores no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere reflexión, autoconocimiento y disciplina. Pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor claridad en la toma de decisiones, mayor coherencia entre lo que piensas y lo que haces, y una sensación de plenitud
que te permite avanzar con confianza y serenidad. Tus valores no solo te benefician a ti, sino que también tienen un impacto positivo en tu entorno. Cuando vives de acuerdo con tus principios, inspiras a los demás a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de autenticidad y coherencia. Definir tus valores y vivir según ellos es una forma de honrar quién eres y lo que realmente importa. Te permite construir una vida que no solo es exitosa, sino también significativa. Al hacerlo, te conviertes en una persona más auténtica, más resiliente y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con integridad y propósito. 9. Actúa, no solo reacciones. La vida no espera. Cada día nos presenta oportunidades, desafíos y decisiones que requieren nuestra atención. Sin embargo, muchas personas pasan sus vidas en modo reactivo, esperando que las cosas sucedan para luego responder a ellas. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad y el crecimiento personal provienen de la acción proactiva, de tomar el control de nuestra vida en lugar de dejarnos llevar por las circunstancias. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto significa que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder y, más importante aún, cómo actuar antes de que las cosas sucedan. Ser proactivo implica anticiparse, planificar y tomar la iniciativa. No se trata de vivir en un estado de ansiedad constante, sino de estar preparado y listo para actuar cuando sea necesario. Marco Aurelio reflexionaba: el arte de vivir es más como la lucha que como la danza, porque está preparado y listo para lo inesperado. Esta preparación no es pasiva, es una actitud activa que nos permite enfrentar los desafíos con confianza y determinación. Un ejemplo práctico de proactividad es la gestión del tiempo. En lugar de esperar a que las fechas límite te abrumen, puedes planificar tus tareas con anticipación, establecer prioridades y actuar de manera organizada. Esto no solo reduce el estrés, sino que también te permite aprovechar mejor tus recursos y energía. La proactividad también se aplica a las relaciones personales. En lugar de esperar a que los conflictos surjan para resolverlos, puedes trabajar en construir relaciones sólidas desde el principio, comunicándote de manera abierta y resolviendo pequeños malentendidos antes de que se conviertan en problemas mayores. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Usar la vida de manera proactiva significa invertir en lo que realmente importa, desde el principio. Actuar en lugar de reaccionar también implica tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Muchas veces caemos en la trampa de culpar a las circunstancias o a otras personas por nuestros problemas. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Esta paz interior proviene de aceptar que, aunque no podemos controlar todo, sí podemos controlar nuestras acciones y actitudes. Ser proactivo no significa ser impulsivo. Por el contrario, implica actuar con intención y propósito. Antes de tomar una decisión, tómate un momento para reflexionar. ¿Esta acción está alineada con mis valores y objetivos? ¿Estoy actuando por miedo o por convicción? Esta pausa reflexiva te permite tomar decisiones más conscientes y efectivas. La proactividad también nos ayuda a desarrollar resiliencia. Cuando tomamos la iniciativa, nos volvemos más capaces de enfrentar los desafíos y menos dependientes de las circunstancias externas. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Esto significa que al actuar de manera proactiva,
transformamos los obstáculos en oportunidades para crecer y aprender. Además, la proactividad nos permite vivir con mayor autenticidad. Cuando tomamos el control de nuestra vida, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. Séneca reflexionaba: el mayor obstáculo para vivir es esperar, que depende del mañana y pierde el hoy. Esto nos invita a actuar en el presente, a tomar decisiones que reflejen quiénes somos y lo que queremos lograr. Ser proactivo también implica estar atento a las oportunidades. Muchas veces, las oportunidades pasan desapercibidas porque estamos demasiado ocupados reaccionando a lo que ya ha sucedido. Sin embargo, cuando adoptamos una mentalidad proactiva, estamos más abiertos a reconocer y aprovechar las posibilidades que se presentan. La proactividad no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una habilidad que se cultiva con práctica y disciplina, pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor control sobre nuestra vida, mayor capacidad para enfrentar los desafíos y una sensación de empoderamiento que nos permite avanzar con confianza y serenidad. Actuar en lugar de reaccionar no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Cuando tomamos la iniciativa, inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de acción y determinación. En última instancia, ser proactivo es una forma de honrar nuestra capacidad de elegir y actuar. Nos permite construir una vida que no solo es exitosa, sino también significativa. Al hacerlo, nos convertimos en personas más auténticas, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con integridad y propósito. 10. Simplifica. Menos es más. En un mundo lleno de distracciones, compromisos y exigencias, la simplicidad se convierte en un refugio. El estoicismo nos enseña que eliminar lo innecesario no es solo un acto de organización, sino una forma de vida que trae claridad, enfoque y paz interior. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo gastamos nuestra energía y atención en cosas que no aportan valor real a nuestras vidas. La simplicidad no significa vivir con menos por el simple hecho de privarse. Se trata de identificar lo esencial y deshacerse de lo que sobra, ya sean posesiones, compromisos o incluso pensamientos que nos distraen de lo que realmente importa. Marco Aurelio reflexionaba: ¿cuánto tiempo gana quien no mira lo que dijo, hizo o pensó su vecino, sino solo lo que hace él mismo? Esta idea nos recuerda que la simplicidad comienza con enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras prioridades, sin dejarnos arrastrar por comparaciones o expectativas ajenas. Un ejemplo práctico de simplificación es el minimalismo en nuestras posesiones. Tener menos cosas no solo reduce el desorden físico, sino también el mental. Menos objetos significan menos preocupaciones, menos tiempo dedicado a mantenerlos y más espacio para lo que realmente importa. Imagina tu hogar. ¿Cuántas de las cosas que posees usas realmente? ¿Cuántas son solo un peso que llevas sin necesidad? Simplificar en este ámbito te permite vivir con mayor ligereza y libertad. La simplicidad también se aplica a nuestras agendas. Muchas veces nos sobrecargamos de compromisos porque decimos sí a todo, sin preguntarnos si esas actividades están alineadas con nuestros valores y objetivos. Simplificar implica aprender a decir no con claridad y sin culpa, priorizando solo aquello que suma valor a nuestra vida. Como dijo Epicteto,
La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta mentalidad nos ayuda a enfocarnos en lo esencial y a vivir con mayor intención. En el ámbito mental, la simplicidad se traduce en eliminar pensamientos innecesarios y preocupaciones que no están bajo nuestro control. El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, y a soltar aquello que no depende de nosotros. Marco Aurelio decía: no te perturbes por la imagen total de tu vida. No dejes que tu imaginación se pierda en todas las diversas adversidades que podrían ocurrir. Simplificar nuestra mente implica enfocarnos en el presente y en lo que podemos hacer aquí y ahora, sin dejarnos abrumar por escenarios hipotéticos o problemas futuros. La simplicidad también nos ayuda a tomar decisiones más claras y efectivas. Cuando eliminamos el ruido y las distracciones, podemos ver con mayor claridad cuáles son nuestras prioridades y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud, simplificar podría significar enfocarte en 3 hábitos clave: comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente, en lugar de intentar seguir una lista interminable de reglas y restricciones. Además, la simplicidad nos permite disfrutar más de lo que tenemos. Cuando reducimos el exceso, aprendemos a apreciar las cosas simples: una conversación significativa, un paseo al aire libre, un momento de silencio. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Simplificar nos ayuda a vivir en el presente y a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos, en lugar de buscar constantemente más. La simplicidad no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere reflexión, autoconocimiento y disciplina. Pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor claridad mental, mayor enfoque en lo que realmente importa y una sensación de paz interior que nos permite avanzar con confianza y serenidad. Simplificar no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Cuando vivimos con menos, reducimos nuestro impacto en el medio ambiente y creamos un espacio más tranquilo y armonioso para quienes nos rodean. En última instancia, la simplicidad es una forma de honrar lo esencial. Nos permite vivir con mayor intención, enfocándonos en lo que realmente importa y dejando de lado lo que no suma valor a nuestras vidas. Al hacerlo, nos convertimos en personas más auténticas, más conscientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con claridad y propósito. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. Monse, aprende de los errores, pero no te aferres a ellos. Equivocarse es parte inherente de la condición humana. Nadie está exento de cometer errores, y el estoicismo nos enseña que lo importante no es evitarlos por completo, sino cómo respondemos a ellos. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Esta idea nos invita a ver los errores no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para aprender y crecer. Aprender de los errores implica, en primer lugar, reconocerlos. Muchas veces nuestro orgullo o miedo al fracaso nos lleva a negar o justificar nuestros errores. Sin embargo, el estoicismo nos anima a enfrentarlos con honestidad y humildad. Marco Aurelio reflexionaba: el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que, en lugar de ver los errores como barreras, podemos verlos como peldaños que nos llevan hacia una versión más sabia y resiliente de nosotros mismos.
Una vez que reconocemos un error, el siguiente paso es analizarlo. ¿Qué salió mal? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Este ejercicio no se trata de culparte, sino de entender las causas y las consecuencias de tus acciones para evitar repetir el mismo error en el futuro. Por ejemplo, si cometiste un error en el trabajo por falta de preparación, puedes usar esa experiencia para mejorar tu organización y dedicar más tiempo a la planificación en proyectos futuros. Sin embargo, es crucial no quedarse atrapado en el error. Aferrarse a los fracasos del pasado solo genera culpa, arrepentimiento y paraliza nuestro progreso. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos recuerda que, aunque es importante aprender de los errores, no debemos permitir que nos definan o nos impidan avanzar. El estoicismo nos enseña a usar los errores como lecciones, pero también a soltarlos una vez que hemos extraído su enseñanza. Imagina que estás aprendiendo a montar en bicicleta. Es inevitable caerse varias veces al principio, pero si te quedas lamentándote por cada caída, nunca aprenderás a pedalear. En cambio, si usas cada caída para ajustar tu equilibrio y técnica, eventualmente dominarás la habilidad. Además, aprender de los errores nos ayuda a desarrollar resiliencia. Cada vez que superamos un fracaso, nos volvemos más fuertes y preparados para enfrentar futuros desafíos. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Esto significa que los errores no son el fin del camino, sino parte del proceso de crecimiento. La clave está en no repetir los mismos errores. Insistir en comportamientos o decisiones que ya sabemos que no funcionan es un desperdicio de tiempo y energía. En lugar de eso, podemos usar cada error como una oportunidad para mejorar y tomar decisiones más informadas en el futuro. Por ejemplo, si descubres que tiendes a procrastinar y eso afecta tu productividad, puedes implementar estrategias como establecer plazos más cortos o dividir las tareas en pasos más pequeños. Aprender de los errores también nos ayuda a cultivar la autocompasión. En lugar de castigarnos por cada falla, podemos tratarnos con la misma comprensión y amabilidad que le ofreceríamos a un amigo. Esto no solo nos ayuda a recuperarnos más rápido, sino que también nos permite mantener una mentalidad positiva y constructiva. Los errores nos enseñan humildad. Reconocer que no somos infalibles nos hace más abiertos a aprender de los demás y a aceptar que el crecimiento es un proceso continuo. Como dijo Epicteto, solo el educado es libre. Esta libertad proviene de la capacidad de aprender de nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, y de usarlas para mejorar. Aprender de los errores, pero no aferrarse a ellos, es una práctica que requiere equilibrio. Implica reconocer nuestras fallas, extraer lecciones valiosas y luego seguir adelante con una mentalidad renovada. Al hacerlo, nos convertimos en personas más sabias, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad. 12. Cultiva la humildad. No lo sabes todo. Reconocer que no lo sabemos todo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. La humildad, una de las virtudes centrales del estoicismo, nos permite mantener una mente abierta y una actitud de aprendizaje constante. Como dijo Sócrates, uno de los precursores del pensamiento estoico, solo sé que no sé nada. Esta frase, aunque aparentemente simple, encierra una profunda verdad. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de lo mucho que nos falta por descubrir. La humildad nos protege de la arrogancia y el exceso de confianza, dos actitudes que pueden llevarnos a cometer errores graves. Marco Aurelio reflexionaba: el arte de vivir es más como la lucha
que como la danza, porque está preparado y listo para lo inesperado. Esta preparación incluye reconocer que por más que sepamos, siempre habrá situaciones que nos desafíen y nos obliguen a aprender algo nuevo. Un ejemplo práctico de humildad es en el ámbito profesional. Imagina que eres un experto en tu campo, pero te enfrentas a un problema que no sabes cómo resolver. En lugar de fingir que lo sabes todo, puedes admitir tu desconocimiento y buscar la ayuda de colegas o investigar por tu cuenta. Esta actitud no solo te permite resolver el problema, sino que también te gana el respeto de los demás. Como dijo Epicteto, es imposible aprender lo que crees que ya sabes. La humildad también nos ayuda a mantener relaciones más saludables. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, estamos más dispuestos a escuchar a los demás y a considerar sus puntos de vista. Esto no solo enriquece nuestras perspectivas, sino que también fortalece nuestros vínculos emocionales. Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto nos recuerda que nuestra humildad no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Además, la humildad nos permite aprender de nuestros errores. Cuando admitimos que nos equivocamos, estamos más abiertos a recibir feedback y a corregir nuestros comportamientos. Esto es crucial para el crecimiento personal y profesional. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos invita a no aferrarnos a nuestras fallas, sino a usarlas como oportunidades para aprender y mejorar. La humildad también nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia. En un mundo lleno de información y opiniones, es fácil caer en la trampa de creer que tenemos la razón absoluta. Sin embargo, la humildad nos recuerda que nuestra visión es limitada y que siempre hay algo que podemos aprender de los demás. Como dijo Marco Aurelio, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Cultivar la humildad no significa menospreciarnos o subestimar nuestras capacidades. Se trata de reconocer nuestras fortalezas y debilidades con honestidad y de estar siempre dispuestos a crecer. Por ejemplo, si eres un líder, la humildad te permite reconocer que no tienes todas las respuestas y que el éxito de tu equipo depende de la colaboración y el aporte de todos. La humildad también nos ayuda a enfrentar los desafíos con mayor serenidad. Cuando aceptamos que no controlamos todo, estamos más preparados para adaptarnos a los cambios y a las circunstancias imprevistas. Como dijo Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y estarás en paz. La humildad nos permite vivir con mayor autenticidad. Cuando dejamos de pretender que lo sabemos todo, podemos ser más auténticos y genuinos en nuestras interacciones. Esto no solo nos hace más agradables, sino que también nos permite construir relaciones más significativas y duraderas. Cultivar la humildad no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica constante que requiere reflexión, autoconocimiento y disciplina. Pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor claridad mental, mayor capacidad para aprender y crecer y una sensación de paz interior que nos permite avanzar con confianza y serenidad. La humildad no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Cuando demostramos humildad, inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de aprendizaje y crecimiento. En última instancia, la humildad es una forma de honrar nuestra humanidad. Nos permite reconocer que aunque no lo sabemos todo, siempre podemos aprender y evolucionar.
Al hacerlo, nos convertimos en personas más sabias, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con integridad y propósito. 13. Sé inquebrantable en medio del caos. El mundo es por naturaleza impredecible. Crisis, cambios bruscos, situaciones inesperadas, todo esto forma parte de la vida. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea es fundamental para mantener la serenidad y la firmeza en medio del caos. Ser inquebrantable no significa ser rígido o inflexible. Se trata de mantener una mente clara y un corazón firme, guiado por principios sólidos, incluso cuando todo a nuestro parece desmoronarse. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, reflexionaba: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta fuerza interior es lo que nos permite navegar por las tormentas de la vida sin perder el rumbo. Un ejemplo práctico de esto es cómo enfrentamos las crisis, personales o profesionales. Imagina que pierdes tu trabajo de manera inesperada. En lugar de entrar en pánico o dejarte llevar por la desesperación, puedes recordar tus valores y principios, la resiliencia, la adaptabilidad y la confianza en tu capacidad para superar desafíos. Estos principios actúan como un ancla, manteniéndote estable mientras buscas nuevas oportunidades. La clave para ser inquebrantable está en la preparación mental. El estoicismo nos invita a anticipar los desafíos y a practicar la resiliencia antes de que lleguen las dificultades. Esto no significa vivir en un estado de ansiedad constante, sino cultivar una mentalidad que nos permita enfrentar lo inesperado con calma y determinación. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos recuerda que preocuparnos por lo que podría suceder solo nos debilita. En cambio, prepararnos mentalmente nos fortalece. Ser inquebrantable también implica mantener una perspectiva amplia. En medio del caos, es fácil perder de vista el panorama general y enfocarse únicamente en lo que está mal. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver más allá de las circunstancias inmediatas. Marco Aurelio decía: todo lo que sucede, sucede como debe, y si observas con atención, lo verás. Esto no significa que todo sea perfecto, sino que incluso en el caos hay un orden subyacente y oportunidades para crecer. Además, ser inquebrantable requiere practicar la aceptación. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Esto no es resignación, sino un acto de sabiduría que nos permite conservar nuestra energía para lo que realmente importa. Como dijo Epicteto, acepta humildemente lo que no puedes cambiar, cambia lo que puedes y sé sabio para distinguir entre ambos. La firmeza en los principios también nos ayuda a tomar decisiones más claras y efectivas. Cuando sabemos lo que realmente importa, es más fácil filtrar el ruido y enfocarnos en lo esencial. Por ejemplo, si valoras la honestidad por encima de todo, tomarás decisiones alineadas con ese principio, incluso cuando sea difícil o incómodo. Ser inquebrantable no significa ser insensible al dolor o a las emociones. Por el contrario, es reconocer que las emociones son naturales, pero no tienen que controlar nuestras acciones. Como dijo Marco Aurelio, no dejes que la fuerza de una impresión te arrastre cuando surja por primera vez. Di, espera un momento, déjame ver quién eres y qué representas.
Esta pausa reflexiva nos permite responder con calma y racionalidad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica de la gratitud también puede ayudarnos a mantenernos firmes en medio del caos. En lugar de enfocarnos en lo que falta o en lo que salió mal, podemos agradecer por lo que sí tenemos y por las lecciones aprendidas. Esto no solo nos ayuda a mantener una mentalidad positiva, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante. Ser inquebrantable es una forma de honrar nuestra humanidad. Nos permite enfrentar los desafíos con dignidad y coraje, sin perder de vista quiénes somos y lo que realmente importa. Como dijo Séneca, el mayor obstáculo para vivir es esperar que depende del mañana y pierde el hoy. Esto nos invita a vivir con intención y propósito, sin importar las circunstancias externas. Ser inquebrantable no es algo que se logre de la noche a la mañana, es una práctica constante que requiere autoconocimiento, disciplina y una conexión profunda con nuestros valores y principios. Pero los beneficios que trae son invaluables. Mayor claridad mental, mayor capacidad para enfrentar los desafíos y una sensación de paz interior que nos permite avanzar con confianza y serenidad. Ser inquebrantable en medio del caos es una forma de vivir con integridad y propósito. Nos convierte en personas más auténticas, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Al hacerlo, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de construir una vida plena y significativa, sin importar las tormentas que encontremos en el camino. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Ganar la batalla contra ti mismo no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere coraje, disciplina y una conexión profunda con tus valores y principios. A lo largo de este video, exploramos 3 lecciones del estoicismo que te ayudarán a avanzar sin miedo y a convertirte en una persona imparable. Desde conocerte a ti mismo hasta cultivar la resiliencia, desde vivir el presente hasta mantenerte firme en medio del caos. Cada una de estas lecciones es una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Recuerda, la verdadera batalla no está fuera, sino dentro de ti. Es una batalla contra el miedo, la duda y la indecisión, pero con el estoicismo como guía tienes todo lo necesario para ganarla. Así que, da el primer paso hoy. Aplica estas lecciones en tu vida diaria, practica la gratitud, cultiva la humildad y mantente firme en tus principios. Porque, como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Tú tienes el poder de transformar tus obstáculos en oportunidades, de convertir tus errores en lecciones y de avanzar con confianza hacia una vida plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora es tu turno. Avanza sin miedo, sé imparable y gana la batalla contra ti mismo. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el próximo video.